y ya que hoy es viernes, hablemos de literatura. Quiero saludar a Julio Bebione, es periodista, coach espiritual y autor de libros de espiritualidad. Bienvenido, gracias por atendernos. Gracias a ti por invitarme. Hablemos de tu libro y comencemos por el título porque es un buen tema. Activa tu GPS. ¿A qué te refieres cuando hablas de inteligencia espiritual? Hoy en día se habla mucho, pero de la inteligencia emocional. Bueno, la emocional está basada más en lo que hemos vivido, ¿no? En nuestros registros humanos, en nuestras experiencias, en lo que nos ha dolido, lo que nos ha hecho felices. La inteligencia espiritual está más ligada a nuestro destino. Y aquí aparece una palabra que puede ser un poco mística, pero es a nuestra alma o a nuestra esencia. Por ejemplo, a veces hacemos algo que emocionalmente puede que nos complique, ¿no? Sintamos que estamos tomando una decisión que hasta que nos pone tristes o nos enoja. Pero hay un mensaje interno, una sensación detrás de esa emoción que dice, ve por allí. Y claro, cuando lo transitas te das cuenta que menos mal que, aunque te enojaste, lo hiciste porque era lo mejor para ti. Esa inteligencia es la que creo nos falta un poco más a los seres humanos en estos tiempos. Bajar un poco de la razón, trascender las emociones y usar la intuición. Ahora, ¿por qué es tan difícil dejarse guiar por la intuición? ¿Por qué es tan difícil aprender a guiarse por la aguja interior? Sí, bueno, yo creo que eso es. Primero, porque no estamos tan acostumbrados. Es decir, hemos sido entrenados, todo el sistema educativo, todo lo que hacemos a nivel educativo está basado en nuestra mente, ¿no? Luego de a poquito nos hemos ido familiarizando con las emociones, para hasta emocionalmente a veces tememos meternos en nuestra tristeza o celebrar mucho algo. Imagínate la intuición, que, bueno, poco se ha hablado de eso y lo que se ha hablado ha sido tan místico que decimos, esas cosas raras yo no hablo. Pero las grandes decisiones que se han tomado en el mundo, de hecho, han nacido de la intuición. Hay personas que se han animado a hacer cosas trascendentes en momentos de enojo y sabiendo que no era lo mejor o lo que sabían, o se animaron a hacer algo que no tenían información de cómo hacerlo, pero luego lo lograron hacer porque intuyeron que era por allí. Entonces la intuición, por un lado, porque nos falta educación, y por otro lado, o nos falta en todo caso aprendizaje sobre eso, y por otro lado porque la intuición nos devuelve una total responsabilidad. Cuando uno dice, bueno, hice lo que supe, uno puede echar de la culpa a quien te lo enseñó. No porque mis padres, no porque yo pertenezco a esta cultura, al país. Hice lo que sentí en ese momento, o lo emocional. Bueno, fue un ataque de rabia, discúlpame. Pero la intuición requiere una responsabilidad absoluta, porque es lo que tú eres, ¿no? Entonces, bueno, hay un grado de responsabilidad que a veces, para evitar tomarlo, no escuchamos la intuición. Si lo hiciéramos, nos aliviaríamos mucho nuestra vida. Creo que la intuición siempre nos va a ayudar a hacer las cosas que tenemos que hacer ahora. Porque lo que intuimos lo terminamos haciendo en algún momento. De hecho, cuando nos equivocamos mucho, al final decimos, pero si yo sabía que era por ahí. Bueno, la intuición. Sí, Julio, la intuición. Eso implica hacernos responsables de nosotros mismos. Eso me lleva a tu última conferencia en Bogotá, en la capital de Colombia, que tenía que ver, además, con ser responsable. ¿Por qué siempre queremos echarle la culpa al otro, al destino, a la vida, a Dios, a las circunstancias? Lo más claro es que es lo más fácil. Y siempre andamos buscando el camino más fácil. Eso es lo más claro. Lo menos claro es que no nos damos cuenta de quiénes somos. Si supiéramos quiénes somos, no dejaríamos en nadie el no sé, decidir, por ejemplo, que quiero estudiar. Hoy en día basamos nuestros estudios, a lo que los jóvenes quieren estudiar, en base al mercado, a las encuestas, a lo que deberían, a lo que les van a pagar, pero no en lo que sienten. Entonces, bueno, yo creo que eso ha hecho que estemos demasiado atareados buscando hacia afuera y no en nosotros. Si nos enteráramos que las respuestas que nos podemos dar son más valiosas que lo que nos van a dar, lo que vamos a escuchar, lo haríamos. Entonces, insisto, esto es cuestión de tiempo. Este camino que le llamamos espiritualidad o nueva espiritualidad ha comenzado como a dar sus primeros pasos en el mundo. Hay una nueva generación, los millennials conocen de eso. Julio, cuestión de tiempo, ¿podemos acortarlo si tenemos las herramientas necesarias? Herramientas y voluntad, porque las herramientas están. De hecho, la mayoría de las cosas que yo hablo he encontrado en libros de 1910, por ejemplo, que han sido escritos y muy leídos en esa época, la mayoría de autores americanos, y dicen lo mismo que estamos diciendo nosotros ahora, pero no había voluntad. Yo creo que en este tiempo hay una mezcla entre, bueno, sabemos cómo hacerlo y ahora tenemos voluntad. Mira el mensaje de Jesús. Jesús fue muy claro hace 2000 años, y era, ama al otro. Si no puedes amar al otro, ámate tú. Y si no puedes amar a nadie, recuerda que hay un amor más grande. Pero por favor ama, porque cuando amas, tu mente se aclara. Bueno, hace 2000 años está esa herramienta.
pero todavía andamos atacando al otro, atacándonos a nosotros y tratando de evitar a Dios. Entonces, creo que es una cuestión de voluntad y parece que tantas cosas han pasado en el planeta en los últimos años que nos están apurando a que empecemos a cumplir nuestro destino sin tantos peros. Mencionaste algo que no puedo pasar por alto, la búsqueda del ser humano que ha permitido que tengamos una nueva etapa, el buscar algo más allá de lo que es cotidiano para nosotros. Bueno, si miras a nivel evolutivo, vamos a decirlo así, históricamente a nivel evolutivo, coincide un poco con lo que el planeta o la conciencia del planeta ha ido moviendo. Desde los años 60 es que esto se empieza a hablar. Antes, por ejemplo, era normal, de hecho, pensemos en una institución como el matrimonio, era normal estar con alguien porque lo necesitabas, porque podías construir algo, ¿no? Había un poco más de necesidad. A partir de los 60 realmente te cuestionas y ahí aparece realmente el divorcio como una posibilidad. Hay un grado de honestidad con uno mismo. Entonces creo que de los años 60 esto empezó a cambiar. Sin ir al código amoroso, pero fíjate lo que pasó en los 60. Primera vez que en muchos años se cuestiona la idea de los géneros. Nace lo unisex. En los 60, después de los 60 empezamos a pensar que alguien que podía usar esta ropa podría ser un hombre o una mujer. Eso era impensado antes. Entonces, bueno, yo creo que esa tendencia comenzó a crear un camino que ahora ha llegado a los libros y ha llegado a la conciencia de la gente. Ha llegado que en un programa de televisión de noticias estemos hablando de esto. Posiblemente dentro de 10 años estemos viviéndolo definitivamente y no tanto conversando, ¿no? Pero bueno, es una cuestión evolutiva que va más allá de nosotros. Creo que hay una conciencia a nivel global que ha permitido que esto pase. Ahora, ya que hablamos de herramientas, de un abanico de cosas, volvamos al inicio. Cuando tenemos tu libro en nuestras manos, ¿qué podemos encontrar? Mira, sí, yo doy herramientas, pero también genero reflexiones. Yo creo que especialmente los latinoamericanos, como cultura, nos ha costado reflexionar. La prueba está en las sociedades que tenemos, gobiernos que dicen lo que hay que hacer y países más o menos que obedecen. En pocos lados, puedo verlo en Europa o en otros países, la gente no se levanta a la mañana a escuchar noticias a ver cómo va a estar el país. Uno define lo que va a pasar de acuerdo a lo que las noticias dan porque el presidente o el ministro habló esto. Es decir, hasta nuestra economía está definida por lo externo. Entonces yo creo que herramientas solas no sirven. Tenemos que volver a la reflexión. No solamente saber qué puedo hacer, sino saber si realmente lo quiero hacer y estoy comprometido a hacerlo. Entonces en los libros trato de que haya una mezcla de ambos, ¿no? Por un lado la herramienta y por otro lado el interés de que en tu vida te despiertes a hacer algo diferente. ¿Esa reflexión es a lo que quieres llegar para ayudar precisamente a la gente? Es cuestionar. ¿Qué es la labor que hacen los periodistas? Los periodistas cuestionan acerca de otras cosas que no son los mundos internos. Bueno, mi labor es ser un periodista que investiga sobre las crisis internas del ser humano. No sobre lo que podría ser mejor, sino cómo salirnos o cómo entender de dónde estamos. Porque todos sabemos que nos gustaría estar mejor, todos sabemos las palabras ideales para definir nuestra mejor vida, pero muchas veces no sabemos definir lo que nos está pasando. Entonces trato de llegar a esos momentos de caos o crisis para entender qué nos pasa, para poder definir de alguna manera, poder explicarlo para que lo podamos entender y bueno, y tomar alguna decisión. En cuanto a las herramientas, si yo pensara en un ideal de mi carrera, te diría que ojalá no pudiera hablar de eso, no necesitara hablar de eso. Yo creo que todos sabemos cómo. Hay un sentido común que siempre nos guía. De última, cuando uno lee estos libros de herramientas, de espiritualidad, de crecimiento personal, uno dice, pues ya lo sabía. Entonces, lo que nos falta es ese empujón o estímulo de poder hacerlo. Entonces, hacia ahí es que trato de llegar. Bien, quiero agradecer a Julio Bevione, ese periodista, coach espiritual y además escritor, por acompañarnos aquí en la tarde de NTN 24. Fue un placer. Gracias a ti.